¿Alguna vez te has preguntado qué significan las letras en los nombres de los aviones militares? Es más simple de lo que piensas. Para empezar, y sin ningún orden en particular, F significa libertad. Oh, espera, lo siento, eso fue una broma. Entonces, F significa casa. La regla general es la primera letra de un jet estadounidense te dice la misión específica del jet. Pero si tiene más de una letra, entonces el jet hace más de una cosa. Entonces, como F significa casa, básicamente significa que la aeronave está específicamente diseñada para combatir contra otros cazas, para entrar en combates aéreos y mostrar a los enemigos quién manda. Por ejemplo, el F-22 Raptor, el F-16 y el resto de los jets ágiles de alta velocidad. Pero luego A significa ataque, lo que básicamente significa que está diseñado para destruir objetivos en tierra. Me pregunto por qué no lo llaman aplastador o algo así, porque básicamente aplastan objetivos en el suelo, o tal vez algo como golpeador de tierra, o mejor aún, jets boom, porque se lanzan en picada y hacen que las cosas en el suelo exploten. Así que, a diferencia de los jets de combate que aplastan a los jets enemigos en el aire, literalmente por eso se llaman aviones de dominio aéreo, los aviones de ataque proporcionan apoyo aéreo cercano a las fuerzas terrestres. Entonces, ¿por qué no se llaman dominadores del suelo? Pero luego, si tomas un caza y le pones tecnología de ataque terrestre como misiles AGM y bombas guiadas de precisión, adivina qué. Se convierte en un caza y un avión de ataque, F y A. Así obtienes el FA-18 Hornet, que simplemente significa que combaten como una F y atacan como una A. Espera, se pone mejor. Llega el F-35 Lightning II y dice: ¿por qué detenerse ahí? Reemplazaré a los cazas, los atacantes, los cazas y atacantes, y a los que interfieren radares. Así que técnicamente, siguiendo esta convención de nombres, el F-35 debería llamarse redoble de tambores, por favor. FAESLBTGQRASS-35. Sí, el ejército nos debe una explicación. Pero en el pasado, los cazas solían llevar el nombre P, que significa persecución. Por ejemplo, el P-51 Mustang, probablemente porque todo lo que hacían era perseguir. Quiero decir, si ves películas de esa época, los cazas estaban principalmente persiguiendo adversarios como un pollo sin cabeza. Pero después de 1948, P cambió a significar patrulla, enfocándose en misiones marítimas como el P-8 Poseidón y el Lockheed P-3 Orion. Entonces P significa patrulla, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero S significa antisubmarino como el S-3 Viking, que básicamente caza amenazas submarinas desde arriba. ¿Por qué no tenemos una designación SP? En lugar de tener dos aviones separados para patrulla y caza de submarinos, simplemente tener uno y llamarlo tal vez SP-3 o como quieras. A menos que patrullar ya sea lo suficientemente difícil por sí solo. Incluir tareas antisubmarinas es una carga de trabajo insoportable. Sigamos, B significa bombardero, como el B-2 Spirit, los B-52, los B-1B. Pero si quieres hacer un bombardero y confundir a tus enemigos haciéndoles pensar que es un caza, simplemente le pones una F en su nombre. Por ejemplo, el F-117 Nighthawk. Algunos argumentan que se llama F-117 para atraer a los pilotos de caza. Eso es debatible. Ahora, C significa carga. Por ejemplo, el C-5 Galaxy, el C-17 Globemaster y el C-130 Hércules. Pero si tomas un avión de carga y le pones armas para atacar y destruir cosas en el suelo, adivina qué. Obtiene la designación A. De ahí el AC-130. Así que incluso el C-5 Galaxy se convertirá en AC-5 si le das la capacidad de destruir en tierra. Prueba el C-17, obtendrás AC-17. Entonces, continuando, K significa cisterna, que es básicamente una estación de gasolina aérea, pero dependiendo de la letra que venga después de K, eso te dirá qué más hace el jet o de qué está construido. Bien, entonces el KA-60 está construido a partir del A-6 Intruder, que es un avión de ataque. Así que, como K es cisterna y A es ataque, pongamos KA a su nombre. De manera similar, el KB-29 proviene del bombardero B-29. Así que, ya entiendes el punto, y nuevamente, el KC-97 está construido a partir del C-97, que es una aeronave de carga. Así que, ahí lo tienes. Y el popular, el KC-135. Bien, ya entiendes el punto. Ahora, continuando. SR significa reconocimiento estratégico. Toma el SR-71 Blackbird. Tan rápido que supera a los misiles, recopilando información desde el borde del espacio. Pero si una aeronave de reconocimiento tiene la capacidad de combatir, entonces se le añade una F a su nombre, así que McDonnell Douglas RF-4. Significa guerra electrónica, como el E-3 Sentry o el E-7 Wedgetail. Estos aviones básicamente controlan el caos electrónico del campo de batalla, ya sea detectando amenazas o bloqueando señales enemigas. Básicamente, son como un mago tecnológico en el cielo. Son en su mayoría un avión de pasajeros convertido en defensivo que lleva un disco gigante en la parte superior.
Pero no te equivoques. El hecho de que no tengan armas propias no significa que sean fáciles de derribar. De hecho, son uno de los aviones más difíciles de derribar porque te verán mucho antes de que tú los veas a ellos, lo que significa que no puedes acercarte sigilosamente, y si te acercas por casualidad, tendrás que pasar por un campo de batalla de cazas buscando un objetivo. Pero no todos son indefensos, así que la regla general es que si el nombre solo tiene una E y luego un número, entonces es indefenso por sí mismo. Pero si hay una A adjunta a esa E, entonces también puede destruir objetivos. Entonces, acordamos antes que A significa ataque, así que EA-18G Growler, EA-6B Prowler, aunque los EA no son AWACS y los AWACS no son EA, ¿mereces un video propio? Te dejaré decidir. Así que cada vez que veas Q, significa que es un dron, pero otras letras adjuntas te dicen qué hace el dron. Así que Q significa dron y R significa reconocimiento. Recuerda la R del SR-71. Así que RQ-1 Predator significa dron de reconocimiento o RQ, que básicamente son ojos en el cielo diseñados para espiar, husmear y recopilar información. Lo mismo que el RQ-4 Global Hawk y el RQ-11 Raven, que los soldados pueden lanzar literalmente como un avión de papel para mirar más allá de la próxima colina. Pero si tomas un dron de reconocimiento y le pones algunas armas, ¡boom!, obtiene la designación M, convirtiéndolo en un dron de múltiples funciones, lo que significa que hace más que reconocimiento. Eso te da el MQ-1 Predator o su primo más grande, el MQ-9 Reaper. Así que básicamente los RQ son drones de reconocimiento que espían y husmean. Los MQ todavía espían y husmean, pero con misiles. Pero espera, ¿qué pasa si un dron está diseñado para reabastecer de combustible a otras aeronaves en el cielo? Ahí es donde entra KQ. Recuerda, K significa cisterna y Q significa dron. Así que si le cargas combustible para que otros aviones lo usen, obtienes el MQ-25 Stingray. Sí, solía llamarse KQ-25, pero el ejército decidió hacerlo multitarea porque, ¿por qué no? Reabastece aviones y aún hace vigilancia por el lado. Pero ¿por qué no? Tal vez RKQ. Bueno, nunca he visto más de 2 letras, pero ¿qué pasa si no quieres reconocimiento? Solo quieres un dron para hacer explotar cosas. Ahí es donde entra AQ. Recuerda la A de antes. Pero, para ser honesto, es una designación bastante rara. La mayoría de los drones armados no caen bajo MQ porque también hacen vigilancia, de ahí la M. Pero AQ, como el AQ-6 Harpy, no hacen vigilancia, solo hacen que las cosas exploten. Ahora, si solo estás probando un dron para cosas futuristas, le pones una X a su nombre porque X significa experimental. Por ejemplo, el XQ-58A Valkyrie. La designación X e ITA puede ser confusa porque ITA significa prototipo, por ejemplo, IF-16. Pero las X también son técnicamente prototipos, entonces ¿por qué no llamarlos a todos I o X? Así que la regla general es que lo que determina si será I o X depende del propósito del desarrollo. Las I definitivamente entrarán en producción si las pruebas salen bien. Piensa en el UIF-16, el UIF-22. Pero luego el prototipo del F-35 tenía una designación X, y aún así, también entró en producción. Entonces, en ese momento, el objetivo principal del programa JSF era probar la viabilidad de la tecnología de despegue corto y aterrizaje vertical, la tecnología furtiva y la aviónica súper avanzada, de ahí la designación X, era más un experimento. Así que la cosa es que la designación X significa que es para probar algunas ideas súper locas, para empujar los límites de la velocidad, la furtividad o lo que es posible. Piensa en el X-1, el primer avión en romper la barrera del sonido, o el X-15. Un avión cohete que prácticamente tocó el espacio. Están construidos para probar conceptos salvajes, y la mayoría de ellos nunca pasan del laboratorio. Los siguientes serán simples y directos, confía en mí. O significa observación, como el O1 Bird Dog, y T significa entrenador. Por ejemplo, el T-6 Texan, donde los futuros pilotos perfeccionan sus habilidades. U significa utilidad. Toma el U-2 Dragon Lady. Me pregunto por qué no es un R-2, ya que es un avión de reconocimiento, a menos que la intención fuera disfrazar su verdadero propósito. H se usa para designar helicópteros, pero si tiene una A, como el AH-64, entonces es un helicóptero de ataque, mientras que el UH-60 es un helicóptero utilitario. Como ya sabemos, M significa multipropósito o multimisión, de ahí el MH-60 Seahawk, que es un helicóptero multimisión que maneja todo, desde guerra antisubmarina hasta búsqueda y rescate. Así que aquí hay más designaciones de helicópteros. CH, como el CH-47 Chinook, CH-53 Sea Stallion. ¿Recuerdas la C del comienzo de este video? HH como el HH-160 Pavehawk y SH como el SH-160 Seahawk. La significa clima, bastante obvio.
Toma el C-130 Hurricane Hunter, que es un C-130 adaptado para reconocimiento meteorológico. Entonces es WC porque se deriva de un avión de carga. ¿Recuerdas el ejemplo del AC-130? Así que si derivamos un avión meteorológico de un caza o un dron, será WF o WQ. BT significa bombardero torpedero. Quiero decir, los torpedos son literalmente bombas, pero para submarinos o barcos, así que es un bombardero, pero para embarcaciones, ¿no? PB significa bombardero de patrulla. De nuevo, si comento, me meto en problemas. Y finalmente, PB significa bombardero de patrulla.